Product, Process, Protección. Guía sobre el proceso de esterilización. Dr. Luigi Carlouni. Esterilización, test de control. Las normas en 29.000 y en 556.1 definen la esterilización como un proceso especial, ya que la eficacia del proceso no se puede verificar en el producto final, sino que se debe validar en las fases iniciales y no después del proceso. Teniendo que esterilizar cuerpos huecos, la clínica dental está básicamente obligada a utilizar los ciclos de tipo B. Para validar el ciclo de tipo B, se utilizan a diario o periódicamente test de verificación de dicho proceso. Estos test de verificación los podemos dividir en 3 grupos, e incluso en 3 momentos. Al primer grupo pertenecen los test de funcionamiento que se llevan a cabo antes de utilizar el autoclave para garantizar que el autoclave funcione correctamente. El primer test corresponde con la prueba de vacío. Este test prueba la capacidad del autoclave para crear el vacío. Luego se realiza el test de Bowie-Dick, que se utiliza para evaluar la capacidad de penetración del vapor dentro de un cuerpo poroso, y el test de Leaks, que prueba la capacidad del vapor para penetrar en un cuerpo hueco. El segundo grupo de test y el de control de la correcta esterilización son pruebas que se introducen en el autoclave junto a la carga para verificar que el ciclo responda a los parámetros previstos para dicha carga. Se trata de los indicadores de banda variable, es decir, la autoevaluación del proceso que el autoclave emite al final del proceso, ya sea impresa o en formato digital, y los test biológicos. El tercer tipo de test representan la validación periódica, o sea, una calificación del rendimiento realizada por personal cualificado. En resumen, los test los podemos dividir en obligatorios y complementarios. Básicamente todos son obligatorios excepto el test de banda variable y los test biológicos, que, si se realizan, deben estar acompañados de los test físicos. La pregunta que se plantea con frecuencia es: ¿con qué frecuencia tengo que hacer estos tests? Aclaremos que no existen normativas estrictas al respecto, pero la realización de test es solicitada tanto por los organismos de control como por los gobiernos de las diferentes regiones. Por tanto, volviendo al test de vacío en primer lugar, este debe realizarse diariamente antes de empezar a utilizar el autoclave. ¿Quién lo solicita? Las directrices sobre seguridad en el lugar de trabajo. En cuanto al test Leaks, la norma en 17.665 establece que si el proceso de esterilización incluye la evacuación del aire del producto, este se debe comprobar antes de poner en marcha el autoclave. El test Leaks es precisamente la prueba que verifica la evacuación del aire, por lo tanto, se debe realizar cada vez introducimos en el autoclave instrumental, es decir, cuerpos huecos. Por ello, el test Leaks también se debe realizar diariamente. En cuanto al test Bowie-Dick, volvamos a la norma en 17.665 que, como ya hemos visto, establece que si el proceso de esterilización incluye la evacuación del aire del producto, todos los días antes de utilizar el esterilizador se deberá realizar una prueba de penetración del vapor. Por tanto, si decidimos esterilizar cuerpos porosos, el test Bowie-Dick es una prueba que se debe realizar previamente al comienzo de la jornada. Y si no tenemos previsto esterilizar cuerpos porosos, en este caso al menos una vez al mes se deberá realizar el test Bowie-Dick para comprobar la coherencia de los parámetros del ciclo. En relación con los test de evaluación del proceso, los indicadores de banda variable, en caso de que queramos utilizarnos, se introducen con cada carga en el centro de la cámara del autoclave. La autoevaluación del proceso para cada ciclo es, por el contrario, una obligación legal nada menos que del fabricante del autoclave. ¿Qué quiero decir? Que la norma en 13.060 que reglamenta los pequeños autoclaves de vapor, cito textualmente: la grabadora debe producir un registro legible durante un periodo de al menos 12 meses cuando se conserva en condiciones ambientales. Esto vale para las impresiones o puede realizarse en soporte magnético, o sea digital. Además, la normativa en 17.665 indica que por cada carga esterilizada se debe obtener, por medio de instrumentos instalados en el esterilizador, un registro permanente e identificable de la temperatura de la cámara, de la presión de la cámara y del tiempo de permanencia en la cámara. Es decir, los 3 parámetros de la esterilización. Por ello, debemos disponer o de una impresión del ciclo o de un soporte magnético.